de la dignidad a debate, organizado en esta oportunidad por el proyecto de investigación El concepto de dignidad humana según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, análisis de los casos contenciosos y de las opiniones consultivas. Este proyecto del Picto UCA 2017 de la Facultad de Derecho de sede Buenos Aires de la Universidad Católica Argentina, y también por el proyecto de investigación número 5 de la dignidad humana y proporcionalidad de la interpretación constitucional, convocatoria PRIJUR 2018 de la UCA sede Rosario, dirigido por el doctor Eduardo Sodero. En nombre de ambos equipos, agradecemos a la Universidad Católica y a la Facultad de Derecho por el espacio que nos brinda, a los expositores que van a hablar hoy y a quienes nos acompañan en esta oportunidad. El encuentro del día de hoy, primero va a estar presidido por las dos exposiciones, tanto del doctor Eduardo Sodero como de Carla Funingo, y luego se va a abrir un espacio para preguntas, ¿sí? Donde desde este momento, desde que empiezan las exposiciones, en el chat del webinar van a poder dejar las preguntas que quieran realizarle después a los expositores. Comenzamos entonces con la exposición del doctor Eduardo Sodero, como dijimos, director del proyecto de investigación UCA sobre dignidad y proporcionalidad en la interpretación constitucional, quien nos va a hablar de la dignidad y la naturaleza humana. Ujú. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Bueno, como estábamos conversando recién con Nicolás y los demás miembros del proyecto, primero les quiero agradecer esta posibilidad. Se lo debo a la iniciativa de Nicolás. También quiero decir que Verónica Melo, que también es profesora en la UCA en Rosario, los dos estamos codirigiendo el proyecto, de que ya empezó hace un tiempo, esta idea de poder investigar el concepto del problema de la dignidad, que bueno, nos convoca. Y bueno, la idea de hoy no es, por supuesto, que yo emprenda una exposición realmente que no podría ser erudita ni mucho menos sobre la dignidad, sino que me parece que lo bueno de esto que es poder encontrar un espacio común los dos proyectos, cosa que nunca en 20 años de trabajar en la UCA, profesor, lo hemos podido hacer. Quizás esas son las cosas buenas de este tiempo, nos ha derribado barreras, ¿no? Entonces me parece a mí que todos tenemos el espíritu del encuentro de hoy, como lo fueron los anteriores, que también fueron muy productivos, podamos sacar a lo mejor hasta correcciones de nuestras líneas de investigación. Un poco sería esto, el motivo por el cual cuando Nicolás me decía, bueno, elijamos el tema, yo me decanté por este título que es un poco, no es para nada original. Si después cada uno quiere buscar, van a ver que hay un montón de artículos que tienen ese mismo tema, esas mismas palabras, ¿no? Dignidad y naturaleza humana, con lo cual, desde el punto de vista de la originalidad, es un fracaso el título, pero bueno, realmente me pareció que simboliza la idea de por qué elegimos esta problemática para investigar, ¿no? Tiene de bueno es que si pensamos en el objeto de investigación, tanto de ustedes como nuestro acá en Rosario, digamos, un tema que sin duda es, en primer lugar, apasionante, en segundo lugar, controversial, porque sabemos bien que hay muchos que niegan la posibilidad de hablar racionalmente de dignidad. Hay un autor, Herster, que dice eso claramente, ¿no? La dignidad es inaccesible a una comprensión racional, ¿no? Vamos mal, ¿no? Si es así. En tercer lugar, pareciera que es un tema inagotable. Eso es lo malo, cuando vos te pones a investigar, y si elegís un tema inagotable, está bueno acotarlo, pero si lamentablemente cuando uno empieza a investigar sobre dignidad, primero tiene que estudiar su concepto. Por más que te dediques a ver la dignidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es como si no uno opera ciegas, ¿no? Con lo cual la agenda, como se dice habitualmente, de empezar a estudiar dignidad, es un problema serio desde el punto de vista que bueno, la producción bibliográfica es realmente inagotable. Bueno, eso también está bueno, ¿no? Porque en definitiva nos da mucho material para hacer equipos, que este es un poco el sentido de que seamos muchos los que trabajamos. Porque aparte es un tema plurisecular, universal, se discute en todos los pueblos, todas las religiones, todas las filosofías han hablado de ello. Un tema difícil, eso también me parece a mí que estamos obligados a hacer filosofía, por eso es que realmente
está bueno conseguir gente que se sume, porque muchas veces la actitud filosófica no es lo que nos sobra en nuestros alumnados, ¿no? Y en nuestros cuerpos docentes. Entonces, por eso también las investigaciones a veces se truncan, porque requieren una perseverancia especial. No es que uno tiene que ser una anacoreta, ¿no? De la filosofía, pero sentarse a leer, y requiere también que uno le diga a los demás, que yo en el caso mío a mi mujer, che, aguantame que hay un par de días que me voy a tener que poner a leer, ¿no? Y eso pasa, o con los chicos, o sea, la vida moderna, por ahí hay temas que son más fáciles de liquidar, como se dice vulgarmente. Si me pongo a hablar de daño punitivo, probablemente con 2 tardes me arreglo, pero dignidad y su concepto de un proyecto a largo aliento, ¿no? Y que encima pone el acento, me parece, en nuestra responsabilidad como universidad católica, ¿no? Yo por ahí siempre me gusta releer algunas cosas cuando empezamos el año con los chicos de la Escordia Ecclesiae. A veces, no lo hago todos los años, pero a veces me acuerdo, ¿no? Y esto de la necesidad de la presencia nuestra en la sociedad, tratando de hablar de la verdad, ¿no? Entonces, nosotros podemos contribuir a esto, y fíjense que si toman esa constitución, habla muchísimas veces sobre la dignidad humana, tutela y desarrollo sobre la dignidad humana, que esto es el objetivo de la universidad, que tenemos que tener la valentía de expresar verdades incómodas, ¿no? Que esto es algo de lo que me voy a referir más adelante, porque, bueno, escribimos desde un proyecto de investigación que está inserto dentro de la universidad, y donde también el Papa nos hablaba de la libertad y la caridad, ¿no? Que eso también me parece importante cuando uno enfoca un tema, ¿no? Que en definitiva está escribiendo para todo el mundo, ¿no? Y tenemos que hablar con respeto hacia nuestros destinatarios, ¿no? Porque a nadie le interesa que lo que hoy digamos acá quede entre nosotros, porque en definitiva es esto de guardárnoslo, ¿no? Y no tiene sentido, es lo contrario a la búsqueda de la verdad. Uno la quiere conocer para después difundirla. Yo armé, para que no se desesperen, y aparte me comprometo a ser respetuoso del tiempo, una pequeña guía. A ver si lo puedo, ¿dónde está esto? En Adobe. Un segundo, ¿eh? Esperen que encuentre para que lo puedan ver. No, no es que es mucho para leer, pero sí son 6 puntos, creo. Acá está. A ver si se ve. ¿Se ve? Dignidad y naturaleza humana, dice. Sí, sí, Esto se es ve. Sí, se esto ve. es lo que vamos a hablar ahora. Yo, no, como soy de la vieja escuela, no uso PowerPoint. Mi hija me dice ahora que no se usa más PowerPoint tampoco. Papá, no usé PowerPoint, no va más eso, ahora hay otros proyectos, otros programas. Así que bueno, nunca hice un solo PowerPoint en toda mi vida, y creo que va a ser el único que hice, ¿no? Entonces, esto acá es la guía de lo que vamos a hablar hoy, de lo que yo quiero proponer a ustedes para, sobre todo, y eso ojalá sea así, escuchar las observaciones digamos, las críticas que puedan hacer, y si hay preguntas también, ¿no? Pero esto un poco sería el punto. Terminó como algo un poco, lo terminé separando para que quede un poco menos denso, porque si no a veces uno te puedes perder. Entonces, hay un punto ahí que dice la dignidad a debate, ¿no? En este sentido, me parece que es casi necesario estas notas, insistir sobre las notas del debate a la dignidad. Se remonta casi a los mismos orígenes de la filosofía, plantea un problema de interpretación constitucional. Todos ustedes ya habrán hecho el repaso de las normas constitucionales que hablan de la dignidad, ¿no? Este famoso artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn de 49, la dignidad es intangible, ¿no? Un antastable, ¿no? Entonces, es un concepto, por otra parte, difícil. Alexis, que es un autor que voy a citar a lo mejor un poco más que otros hoy a la tarde, dice que habla de la apertura semántica del concepto de derechos humanos, y inclusive dice un concepto altamente complejo, ¿no? Que incluye y conecta, un término que me interesa después por el tema de la naturaleza, elementos descriptivos o empíricos con elementos evaluativos y normativos. Entonces, hay un problema. Empezar a estudiar la dignidad es que esta idea que dice Spemann, ese autor que todo el mundo habremos leído como medio la Biblia, ¿no? De la dignidad, él dice que cuando estudiamos la dignidad y la definimos, lo hacemos de un proceso histórico de autocomprensión y autoafirmación, ¿no? Esto de la precomprensión nuestra, algo que siempre hablamos con los que operan el derecho, que lo hacemos de una Vorverständnis, una precomprensión, las famosas palabras alemanas, vieron que dicen, hay un articulito por ahí, las palabras insustituibles,
Y una de ellas es la famosa Weltanschauung, ¿no? Perdón, Helga, por mi pronunciación, pero la visión del mundo, Weltanschauung, que también es una Rechtsanschauung, o visión del derecho. Entonces, cuando nosotros, y si queremos meter una tercera palabra en alemán, Menschenbild, imagen del hombre, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos ponemos a investigar sobre dignidad, lo hacemos desde esos lugares. Ese es el tema. Y de alguna manera estamos incidiendo, determinando por qué camino vamos a ir, ¿no? Entonces, eso le suma una perspectiva, una dificultad adicional, porque tenemos que superar ese condicionamiento inevitable, ¿no? Tenemos que ponerlo a crítica, eso es lo importante, en definitiva, ¿no? Y porque por otro lado, lo importante es que digamos, le demos un contenido a la dignidad, que no sea un concepto light, ¿no? En definitiva. Entonces, al ser un concepto controversial, algunos resignadamente, ¿no?, dicen que es un concepto interpretativo, no nos sirve para mucho, ¿no? Esto lo dice, ¿vieron ese famoso libro? El último publicó Dworkin, que era sus conferencias en Israel, se llamaba Religion Without God, ¿no? Esta posibilidad, él dice por ahí al principio que la dignidad es un concepto interpretativo, ¿no? Y inmediatamente nos acordamos de Stambler, cuando se acuerdan, decía Naturrecht wechselnder Inhalt, el derecho natural de contenido variable. Bueno, si es un concepto interpretativo, hasta podemos meter cualquier idea dentro de la dignidad, y en definitiva no significa nada. Entonces, esto de hecho se verifica en la jurisprudencia. Yo siempre me acuerdo de un caso que explicaba Alexi, que se llama el de la mentira de Auschwitz, que es un caso muy interesante del año 94, donde el tribunal se refiere al famoso negacionista David Irving, que le habían prohibido hablar en un congreso, en un seminario. La comunidad judía había presentado un amparo, por decir así, censura previa, llamaríamos nosotros, pero ellos no lo ven así. Entonces se prohíbe, ¿no?, la conferencia. Y entonces el caso llega al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice, entre otras cosas, que ahí no está en juego la libertad de expresión, sino el derecho, se habla de historia, y no hay derecho a mentir con la historia. Esto es interesante para el que piensa los límites de los derechos humanos a veces, ¿no? Y dice sobre todo, y esto es lo que Alexi decía, negar el holocausto, que por otro lado es innegable porque es un dato objetivo, ofende la dignidad del pueblo judío, ¿no? Entonces decía Alexi, este es un ejemplo de lo que se llama la dignidad como Joker, lo que nosotros decíamos cuando éramos chicos, el mono. Te tocó el mono, cuando jugábamos no sé, a la loba, o no sé cómo le llamará a cada uno. Esto de yo coloco el mono en cualquier lugar, hablo de dignidad y termino no diciendo nada de la dignidad. Desprestigio el concepto, lo uso dogmáticamente como un mero ejercicio retórico. Entonces el primer desafío es que el concepto clave de todo el sistema jurídico, que es el de dignidad, no se torne un concepto vacío, ¿no? Entonces yo lo que me parecía que un punto de partida interesante es una tríada, hombre, persona, dignidad. Esta es una tríada interesante porque en definitiva, cuando hablamos de dignidad, inmediatamente pensamos en hombre y en persona. El problema no es tanto la primera ecuación, persona, dignidad, ¿no? Pero decir persona igual dignidad, porque hasta resulta autocontradictorio hablar de persona sin dignidad, ¿no? En este sentido, Alexi, que es un hombre al que le gustan las argumentaciones, dice por ahí, el enunciado, todas las personas poseen dignidad, sin duda necesita una justificación, pero me parece que hay que asumir sin más que es justificable y por tanto verdadera, ¿no? Entonces, ya yendo a fuentes más clásicas, por ejemplo, Millán Puelle, con su famoso diccionario, dice que, bueno, habla de la persona de origen literario, todo eso, etcétera, no voy a extenderme sobre esto, ¿no? Pero como que en definitiva persona que habla de lo importante o sobresaliente que es el origen del término, esto es el sentido fundamental de la dignidad, ¿no? Es lo mismo, con lo cual dice, hablar de dignidad de la persona es un pleonasmo, podríamos decir dignidad a secas si sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, una primera idea de la dignidad, esto bueno, un valor intrínseco, fin y superioridad, capacidad radical, santidad. Spemann habla de santidad, lo cual nos parece especialmente interesante, ¿no?, para trabajar. Digamos, alguien cuyo comienzo todavía es, diría por ahí Heidegger. Y fíjense, esta idea, por ejemplo, de un autor que, bueno, probablemente ustedes lo estén trabajando, pero yo nunca en mi vida había escuchado hablar de él hasta que Alexi habló una vez en una conferencia hace 2002 sobre dignidad, Pico de la Mirándola, para un tipo que formado en la universidad sin demasiada profundidad de formación de conceptos, porque a veces realmente uno en el grado se queda con lo básico, ¿no?
Pico de la Mirandola, nunca en mi vida había oído hablar de él. Y me acuerdo que él decía, yo entiendo la dignidad desde Pico de la Mirándola. Entonces, bueno, me compré un libro de Pico de la Mirándola, ¿no? Y ahí al principio de su famosa Horacio, él habla de el hombre como lo más admirable que hay en el mundo, y como un milagro, ¿no? Entonces, en definitiva, ahí hay como una identidad, persona, dignidad, pero el problema está en la relación entre hombre y persona. Esa ecuación hombre igual persona. Porque en esto, si te pones a hilar fino, podríamos pensar 5 relaciones posibles. Yo acá, bueno, podría haber hecho un cuadro, pero total se puede ir anotando. En primer lugar, la primera posibilidad sería todos los hombres son personas y todas las personas son hombres. Esta es la primera alternativa. Todos los hombres son personas y todas las personas son hombres. La segunda alternativa es todos los hombres son personas, pero no todas las personas son hombres. Es decir, algunas personas no son hombres. Con esto no me estoy refiriendo a las personas jurídicas, que en definitiva son formadas por hombres. Ya vamos a volver sobre esto, porque tiene todo un problema esa cuestión. Y parte es dato de la realidad, ¿no? Tercero, algunos hombres son personas, es decir, no todos los hombres son personas, y algunas personas son hombres. Yo no quiero enredarlos con la fórmula, quiero que se queden con alguna idea fuerte, ¿no? Y una cuarta sería, todas las personas son hombres, pero no todos los hombres son personas. Esto es importante, no todos los hombres son personas. O bien la última y la más absurda, ninguna persona es hombre y ningún hombre es persona. Eso es la más absurda, ¿no? En definitiva, la primera de estas expresa el postulado y alcance la dignidad humana, ¿no? Toda persona, todo hombre es persona, y viceversa. Y es persona desde el momento en que existe. Con esto nos empezamos a meter ya de lleno en la cuestión. Es desde el momento que existe y titular ahí de derechos inalienables e inderogables. Ahora bien, el problema es que hay un desconocimiento práctico de esta identidad, ¿no? Cuando a veces también una banalización. Ser persona humana no necesariamente implica el automático reconocimiento de su dignidad. Pensemos en la esclavitud, pensemos en el caso Dred Scott versus Sandford, ese famoso fallo que Finis dice la peor decisión jamás dictada por un tribunal de justicia, donde dijo que cuando no pudo resolver el problema de la esclavitud y le negó a Negro, decía él ahí, el tribunal, la Corte Suprema, el derecho, ¿no?, que estaba reclamando su libertad. Pensemos en la fertilización asistida, pensemos en la eutanasia, pensemos en el aborto, Roe v. Wade, FAL, donde la Corte niega que la persona por nacer es persona, a pesar de que había dicho hace unos años antes que es persona. Entonces, ese es el paradigma, ¿no? Si queremos buscar un ejemplo patente en nuestra historia argentina, FAL. Sánchez Elvira, la persona por ser persona, FAL no es persona, ni siquiera la menciona. Entonces, esa es la negación que hay. Ahí radica, como se dice, ¿no? El mal radical es la negación del ser. Creo que el más paradigma mayor es esto. Es la abolición del hombre, ¿no?, que dice Lewis. Entonces, postulemos que todo hombre, en cuanto a hombre que es persona, lo cual implica que el hombre todo hombre tiene dignidad, ¿no? Esa dignidad le corresponde al ser persona. No hay personas en potencia, esto es importante, no hay personas en potencia, hombres que todavía no son personas, ni hombres que ya no sean personas, cada uno se entiende a qué me estoy refiriendo. No podemos actualizar ser persona una vez que somos. Podemos ser más perfectos al tener más potencias actualizadas, pero no podemos tener más ser del que tenemos en sentido ontológico. Esto, más allá de que siempre hay en las escuelas tomistas, sobre todo, siempre hay interpretaciones diversas. ¿Vieron? Carlo Mazzini te traería 800 citas en esto que estamos hablando, pero yo no soy Carlo Mazzini y el objetivo de hoy tampoco es hacer eso. Entonces, fíjense, tampoco podemos definir a la persona ni a la dignidad por un paradigma empírico funcionalista, es decir, que dependa de cierta conducta o de ciertas aptitudes o capacidades o propiedades. No consiste nuestra dignidad en el conjunto de facultades que tenemos, podemos no poder ejercer ninguna actualmente, o porque todavía no nacimos, supongamos, o porque ya la persona perdió el uso de sus facultades mentales. Ni tampoco la personalidad depende de una conducta, ni tampoco depende de que alguien se lo atribuya. Es decir, y ahí hay una idea fundamental para cerrar el punto. La persona nunca puede ser reducida a un algo, ¿no? Y tampoco se puede banalizar su concepto. Esto de banalización me parece importante porque ustedes saben que estamos en un campo donde se habla hasta de la dignidad de los animales, ¿no? Me pasó tener un caso no hace mucho de alguien que planteó un amparo
decía personas no humanas. Me parecía que cuando llegó el expediente, los otros colegas que está conmigo en la sala me dice, es un expediente para vos, que te guste. Mira, yo no me voy a poner aquí un tratado de eso, le digo, ni mucho menos, pero un parrafito le voy a hacer, como se dice vulgarmente, ¿no? La idea de personas no humanas, que eran los tapires, los yacaré, que estaban ahí, el abogado decía que nosotros, animales, personas no humanas, así empezaba el escrito, una toma de pelo, ¿no? Y me acuerdo que lo que dije, bueno, ¿cómo le contesto? ¿Cómo hago el relato de este expediente? Qué complicado, ¿no? Porque si no yo le estoy diciendo que ven los animales. Esto es ridículo. Y me acordé enseguida de un caso muy famoso que hubo en Alemania, caso de una campaña de unos veganos, no tengo nada contra los veganos, ¿no? Pero que era para luchar contra los frigoríficos y las matanzas de animales. Ellos hicieron una campaña donde había un paralelo entre la matanza de animales y el holocausto judío, ¿no? Entonces había una foto de los frigoríficos y otra foto de los campos de concentración. Esto, por supuesto, que fue impugnado por otra comunidad judía, no la de Auschwitz-Lübecke, diciendo, esto no se puede hacer, es de mal gusto, ¿no? Esto hiere nuestra dignidad. El Tribunal Constitucional Alemán, de alguna manera, avaló la prohibición de la publicidad, pero lo más interesante es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional Alemán había dicho que había una diferencia categorial entre la vida humana y otras formas de vida. Por eso me parece importante, el caso PETA se llama, después para si a alguien le interesa, del 20 de febrero del 2009. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2012 confirma ese fallo y hace algunas afirmaciones adicionales sobre la diferencia ontológica entre una persona y un animal. Esto todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Porque en definitiva, hablar de que los animales son personas, me encantan los perros, los caballos, no tengo problema, ¿no? Pero digamos, no implica esto que nosotros tengamos que reconocerle estatus de persona, ni mucho menos dignidad. Entonces, bueno, para avanzar un poco más rápido, porque si no me voy a quedar sin tiempo, en el punto 4, ¿qué es la dignidad humana? ¿No? Ahí simplemente la referencia a esto que dice Alexis, que me parece interesante, ¿no? Que es un concepto puente, dice, es un concepto puente que permite pasar de lo empírico a la titularidad de los derechos, que es un concepto normativo, ¿no? Entonces, él habla ahí, de alguna manera, trata de contestar implícitamente la famosa falacia naturalista, pero dice, esto es un concepto puente, pasamos de cierta naturaleza humana, si bien él no lo habla así estrictamente, ¿no? Descripciones de cómo es la persona, pasamos a un deber ser. Entonces, concepto puente, y ya vamos a ver por qué. Entonces, el punto 5, la pregunta por la dignidad es una pregunta por la naturaleza humana. Digamos, la primera pregunta acá sería, ¿qué es lo que hace hombre al hombre? ¿Cuál es el ser del hombre? ¿Cuál es su esencia? El famoso Besser, ¿no? La pregunta fundamental, ¿qué es el hombre? Ahí, en base a una referencia que hace Spemann en el librito que es un poco sería el misal del estudiante de la dignidad, lo natural y lo racional de Spemann, ¿no? Y él empieza su trabajo, uno de sus primeros artículos, citando a Kant, ¿vieron? Cuando él dice que las 4 preguntas fundamentales, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Remiten todas a la primera pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La primera pregunta de la filosofía, ¿no? Entonces, una pregunta que ya estaba en los salmos, como dice Spemann, etcétera, ¿no? En el Salmo 8. Ahora, la cuestión sería, yo tengo que definir qué es el hombre, eso a su vez también va a implicar definir qué es el derecho, por esto de que el hombre es la causa de todo derecho, ¿no? Y ahí, bueno, podríamos hablar, pero lo vamos a saltear todo el tema de Boecio, no sé para qué uno hace las citas y después no la lee, pero porque si no va el tiempo. Entonces la idea de, digamos, lo que determina específicamente el ser de la persona, es su naturaleza racional, lo mismo se encuentra en Millán, ¿no? O el mismo, la idea que decía Tomás de Aquino, tener dominio sobre los propios actos, tener dominio sobre los propios actos. Y Pico de la Mirandola hablaba de el libre albedrío, ¿se acuerdan todos de la revolución que significó ese trabajo de Pico de la Mirandola, ¿no? Alexis, por su parte, porque le gusta a veces complicar las cosas, habla de un concepto de persona doblemente triádico, en lo cual que vos le decís a un alumno eso de grado y sale corriendo, ¿no? Que este tipo está tomando vino de baja calidad porque me da de lo que está hablando, pero
cuando Alexi habla de esto, podemos elegir, para que tampoco hay que ser tan fiel a los términos del desarrollo de Alexi, ¿no? La autoconciencia, dice él, ¿no? Que es una autoconciencia cognitiva, digamos, una autoconciencia, o sea, yo me convierto en objeto de conocimiento, una autoconciencia volitiva, puedo dirigir mi conducta, y una autoconciencia normativa, que es que se introduce la dimensión de lo bueno y lo malo. Yo entiendo lo que es bueno y lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, y dice Alexi sin vueltas, no se puede definir la dignidad humana sin hacer metafísica. Así que, a pesar de lo que algunos dicen, sonaste, y sin hacer metafísica y estudiar la naturaleza humana, ahí se acuerdan que Kant decía que hay que rechazar la idea de que la filosofía moral repose sobre una metafísica, a pesar de que él al mismo tiempo que decía esto, escribió, ¿se acuerdan?, un trabajo sobre la metafísica en perspectiva pragmática, hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, mi preocupación en estos minutos que me quedan es esta idea de naturaleza humana y condición humana, porque esto me parece una distinción importante. Si nosotros cuando hablamos de dignidad, necesariamente debemos concentrarnos en la visión clásica de nuestro enfoque sobre la naturaleza. Por supuesto que estamos negando que se pueda negar la naturaleza. Si somos sartreanos, no hay naturaleza humana, la dignidad no se puede definir, ¿no? Solo en términos convencionales, pero no significa demasiado, ¿no? Fíjense que ahí también podríamos tener una discusión, veo que no está, no sé si está Santiago Legarre, pero bueno, toda la discusión de Finis, cuando él pareciera contradictorio o no, de si hay naturaleza, si yo puedo conocer, no puedo deducir el deber ser del ser, y si él niega que se puede ver naturaleza, es que la naturaleza puede encontrar algo. Hay varias citas donde podríamos dar pie a que Finis niega que yo pueda fundar la dignidad sobre la naturaleza, pero también después dice que, en el mismo de Ley Natural y Derechos Naturales, que en definitiva la naturaleza del hombre, si la naturaleza del hombre fuera diferente a la que tiene, otros serían sus deberes, ¿no? Entonces, pareciera ahí, y es más, después en Aquinas, va a terminar él diciendo claramente que va a hablar de una naturaleza humana, de un autodominio de la libertad, etc. Y eso es lo que lo torna destacado. Bueno, justamente entonces, ¿cómo conocemos la naturaleza humana? Vamos a saltear todo esto de Finis, del principio epistemológico, de que él se acuerda la idea que no se puede conocer la naturaleza si no se pueden conocer las capacidades de esas cosas, y que a su vez esto tiene que ver con los bienes. Entonces el punto de partida sería conocer los bienes. Bueno, ahí hay un montón de cosas que me parece que por ahí es complicado y es polémico. La idea sería, el método, realmente es cuestionable que yo conozca la dignidad a través del conocimiento de la naturaleza, y qué es conocer la naturaleza humana. Entonces ahí tenemos todo un problema. Pareciera que el método inverso también es posible. De hecho, Hervada, si ustedes leen Hervada, sigue el camino inverso, ¿no? Él parte de la naturaleza y llega a los bienes. En cambio, Finis hace el camino contrario. Hay toda una polémica clásica sobre esto. Creo que es más, hace unos años leí un artículo de Carlos Mazzini, en esa jornada que hubo sobre dignidad en la UCA, que fue en 2017, que hablaba de esto, me parece. Yo no tuve tiempo de volver a releerlo. Y acá llego al punto 7, y perdón, tengo 2 minutos más, un minuto más, que es la idea de perfección, dignidad como perfección o como autonomía. Entonces, el problema es que se nos presenta, es cuando armamos el concepto de dignidad desde una tríada, otra distinta: naturaleza, bienes, perfección. ¿Por qué? Porque la idea de perfección plantea problemas cuando pensamos la dignidad desde el punto de vista del derecho, que, digamos, no plantea problemas desde el punto de vista de la teoría moral. Ahora, si lo planteamos desde el punto de vista de la teoría del derecho, es complicado. Y esto, cada vez que damos en el grado las causas del derecho y explicamos bien común, se nos arma un lío, ¿o no? Cuando tenemos que definir el concepto de bien. Entonces, me parece que la ignorancia de esta perspectiva, esta diferencia de perspectiva, es causa de problemas prácticos, ¿no? De por qué a veces es complicado hablar de dignidad humana y argumentar con ella. Una cosa es entender la dignidad como un concepto de que reclama actualización de potencias, perfección, beatitud. ¿Se acuerdan lo de Finis en Aquinas, no? Es decir, digamos, habría actos conformes a la naturaleza, actos normales, propiamente humanos. Decía Spemann, no se puede definir esto sin un concepto de lo normal, ¿no? Es decir, no podemos hablar de conductas desviadas ni perversas, sino en el concepto de lo normal. El concepto de la normalidad es un poco el tema, que a lo mejor uno lo puede detectar en el voto de Bogiano en Cha, o lo puede detectar en Bowe versus Harville, ese fallo antiguo del 84 de la Corte de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hoy, vamos a ser honestos, hay cosas que casi no podemos decir en el discurso habitual. Hay palabras tabú.
o no. Y no es que, y ahí acá el problema, y tenemos que ser inteligentes como planteamos las cuestiones, ¿no? Imagínense que nosotros hablemos de la conducta sexual desviada, para poner el dedo en la llaga, ¿sí, no? Hoy en día es complicado que hablemos en esos términos. Entonces, ¿cómo, sin renunciar a lo que sostenemos, tenemos que pensarlo de otra manera? Porque aparte suena intolerante, suena soberbio, suena juzgador, suena excluyente. Hoy le dirían discriminatorio, acepción de personas. Entonces tenemos que buscarle la vuelta al concepto de dignidad para que lo podamos decir de otra manera, ¿no? Insisto en esto, no estoy, abogando en favor de cambiar el concepto de dignidad, ¿no? Entonces, pareciera que esto de que hay una naturaleza con perfección, lo podemos reemplazar por otra perspectiva de la dignidad, que es la que se asume, por ejemplo, cuando hoy hablamos de esas citas de cómo se describe lo digno, yo encontré no sé si la inventé, la palabra unicuidad. El diccionario de la Real Académica habla de unicidad. Ahora, unicuidad es la idea de que el hombre es único, irrepetible, conjunción de cuerpo y alma, es una pertenencia original, incapaz de ser sustituido, como dice Spemann, que vive solo por una vez en este mundo, solo se vive una vez, decían unas que cantaban por ahí, me acuerdo, y que quiere vivir a su manera. También si queremos con las citas, si queremos seguir con las citas de cantantes, o ponemos decir de Bon Jovi, It's My Life, ¿no? Entonces podemos poner 3 cantantes ahí, Sinatra, estas mujeres que cantaban, y Bon Jovi, cosa que es totalmente antiacadémica, pero vale la licencia, ¿no? Siempre el argumento con la dignidad es mi vida, al fin y al cabo es mi vida, yo la vivo como quiero. Entonces, en última instancia, fíjense, cuando nosotros hablamos de la práctica constitucional, estamos hablando muchas veces del sentido focal, para usar las palabras de Finis, de qué es la dignidad, la autonomía. Y miren, y esta es la pregunta final, y vamos entrando ya sí al final, que es, ¿cuál es el fin del derecho? ¿Buenas personas o buenos ciudadanos? Esta es una discusión clásica, ¿no es cierto? Entonces el problema es que si nosotros olvidamos esta distinción, corremos el riesgo de usar la dignidad fuera del ámbito de los límites propios del derecho. ¿Se entiende el punto, digamos, no? Esta es la complicación de la dignidad como perfección. Y la vemos patente en la discusión entre Cha y Alit sobre la misma norma del viejo artículo 33 del Código Civil, donde digamos, histórica, cuando yo empecé a dar clase en la UCA en el año 2000, dábamos Comunidad Musulmana Argentina, dábamos el fallo de la Cámara. Belucio, más allá de problemas de balcón, decía, hay las pseudo-uniones homosexuales, matrimoniales homosexuales, decía Belucio, por ejemplo, ¿no? Y después, imagínense que eso lo diga un juez hoy, ¿no? En 2020, lo que dijeron en 1990, 91. Entonces, fíjense, y uno dice, bueno, ¿qué? ¿La razón la tiene Alit? Tampoco me gusta la construcción de Alit, ¿no? Entonces, ahí aparece un poco el drama de si yo uso la perfección como la única posibilidad de hablar de bien y de naturaleza humana. Entonces, ahí hay toda una discusión interesante, ¿no? Todos sabemos que cuando se habla de dignidad, el concepto central es el libre, en Alemania, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, que eso es algo que dice el artículo 2 de la ley fundamental, que tiene el límite de la Sittengesetz, ¿no? Dice la ley moral y las normas constitucionales, pero en definitiva nosotros tenemos derecho a adoptar las decisiones fundamentales en la vida y no nos sirve la propuesta de Kant del fin en sí mismo. Todos sabemos, son 35, me pasé, todos sabemos que el Tribunal Constitucional ha hablado de la idea del fin en sí mismo, lo ha usado en el caso de seguridad aérea, no podemos usar el hombre como medio. Ahora Schopenhauer decía, ponía el punto de la dedo en la llaga, dice, la verdad que esa fórmula de Kant no se entiende nada, lo que quiere decir, ¿no? Es problemática, no nos sirve para nada. Entonces la fórmula del objeto que siempre se ha citado, lo citan los tribunales constitucionales, me parece que no ayuda. Y menos ayuda, en el panorama actual de desconfianza, la idea de hablar de la evidencia de los bienes y de la perfección. Eso es complicado. Alexis dice, eso es intuicionismo, eso no es argumentación. Voy a saltear el punto 8, dimensión normativa de la dignidad, porque esto lamentablemente no lo podemos hablar, por más que me gustaría, no se puede, ¿no? Es decir, no tenemos tiempo. Y sí, las conclusiones, lo último, las conclusiones, que es una sola página, que es la idea de, en definitiva, ¿qué nos queda? ¿No? En definitiva, sí, terminó, si no lo dejo acá, ¿Les parece que deje acá? No, dale. ¿No? Bueno, pensé que teníamos... Fíjense, tomando un librito, y dura, es una sola página, tomando un solo librito, un librito de Finis, que ustedes conocerán, de
absolutos morales, ¿no? Él dice cuando empieza sus conferencias que en este tiempo, dice, los fundamentos de la moral cristiana están siendo puestos a prueba como nunca antes. Y Piper dice por ahí que hay un abuso del lenguaje, que se niega la verdad hoy en día, y que el ser del hombre también es negado, y eso posibilita la manipulación e instrumentalización, y que lo que se conoce, en definitiva, es para servirse del hombre y no para servirlo. Entonces, el primer punto de partida es ¿no? En definitiva, que hay un problema. Ahora, nuestro estudio es, y esto lo pongo en consideración, nuestro estudio es un estudio esencialmente jurídico, no puede ser un estudio moralista, y tenemos que cuidarnos de dar argumentos teológicos. Eso también. El propio Millán Puelle dice, cuando hablamos de filosofía, está vedado el recurso de los argumentos teológicos. A pesar de que él iba hablando de Dios, por supuesto, ¿no es cierto? Y porque, aparte de nosotros, realmente nos interesa esa otra dimensión, como por ahí uno puede decir. Entonces, esto se traduce, en primer lugar, en que tenemos que evitar el dogmatismo, los argumentos racionales, los argumentos fideístas, que en definitiva tenemos que argumentar filosóficamente, y que eso implica metafísica. Hay dos obras que clásicamente se citan como negación de la metafísica en materia de dignidad humana, que es Patzig, Ética sin metafísica, y Habermas, Pensamiento postmetafísico. En definitiva, ya Heidegger decía que todo humanismo se basa en una metafísica, ¿no? Y que por ende tenemos que explicitar esos fundamentos. Por eso que lamentablemente, o por suerte, en todo nuestro proyecto vamos a tener que hacer metafísica y antropología, y no vamos a salvarnos de eso. Si quieren, después hacemos un libro conjunto, bien largo, y hacemos unos capítulos introductorios conjuntos, y podemos aprovechar ese diálogo, ¿no? Entonces, la idea de los buenos ciudadanos también me parece importante. La idea de los signos de los tiempos. El problema de los tiempos actuales es, como decía el Papa en el 2002, el mundo moderno, la nota del mundo moderno es la pérdida casi total del concepto de creación. Eso lo dejo a una reunión de la Academia Pontificia para la Vida en el año 2002, sobre el valor del derecho natural. Pérdida casi total del concepto de creación. Y dice Piper, quien se olvida de la creación no puede entender la naturaleza, porque son nociones inseparables, ¿no? Ahora, la cuestión es encontrar un concepto común, que haga trabajable, practicable el concepto de dignidad, ¿no? Esta idea de que, digamos, es cierto que el materialismo está equivocado, ¿no? Está equivocado, hay un título de una obra de Hegel que habla de esto, pero tenemos que encontrar la dignidad como, en la dignidad un punto de encuentro, para que podamos hacer ¿qué cosa? Anunciar, digamos, que el punto central de la dignidad es su filiación divina. Esto, por supuesto, si lo ponemos al principio de un trabajo de investigación, el que no le interesa la dimensión religiosa sale corriendo, lee Patzig, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser inteligentes. Si vamos a hablar de Dios, vamos a buscar un concepto de dignidad donde podamos hablarle de Dios sin que la persona se sienta que le estamos hablando desde el púlpito, ¿no? Entonces, es un lugar. Si yo hablo de dignidad como un concepto amplio, donde te digo, mira, la dignidad es que vos puedas adoptar las decisiones fundamentales de tu vida, como dice la Corte en la Barracín y Nieves, ¿no? Pero la dignidad también es cierto que no vale todo. Esto es un poco, ¿no? No vale todo, no vale cualquier cosa con tu dignidad. El concepto de recta razón, que también tenemos que... Hay en el fondo, si ustedes lo ven, última frase, una necesidad de tener un cuidado, ¿no? Tenemos que ser amplios con la naturaleza humana, sin llegar a la idea de la autodefinición, que esto también es complicado. Si nosotros usamos un concepto de dignidad de esta naturaleza, vamos a poder defender como dentro de la dignidad que a nosotros no nos ataquen por antidemocráticos, y que le vamos a decir, es antidemocrático que vos no respetes mi propio plan de vida también. Eso lo vemos en Santa Fe. Me quieren poner una ley de educación, violando mi derecho como padre a decir cómo yo quiero educar a mis hijos. Y eso es dignidad humana también. Entonces yo le pongo un concepto de dignidad que a ellos no lo incomoda, porque en definitiva es respetarle su autonomía, su espacio de donde el derecho no se puede meter. Y no le digo, yo quiero que vos seas perfecto. No, no queremos que sea perfecto. Queremos que podamos vivir en paz, como decía el propio Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Vos tomás tus opciones de vida, ¿qué va a hacer? Pero nosotros respetar las nuestras, ¿no? Bueno, ese es el desafío, me parece a mí, que tenemos. Ser inteligente con el concepto de dignidad para no tornarlo un concepto, digamos, que lo puedan tachar autoritario. No sé si se entiende el punto. Yo a lo mejor lo terminé hablando muy a las apuradas. Viste, cuando preparas un paper dejás cosas afuera y dejás adentro, y al final terminó siendo 25 minutos y es una vergüenza que yo hable al lado tanto. Pero bueno, les quiero pedir perdón, y sobre todo a Carla. Total, tenemos un rato largo para escucharte a vos también, así que bueno, dejamos para después las críticas o lo que
vos dirás, Nicolás, pero me parece que así, ¿no? Ahora le toca a Carla, y bueno, gracias desde ya por escucharme. Bueno, muchas gracias por la exposición. Recuerden los asistentes que pueden ir dejando las preguntas en el chat, las que vamos a leer después de la exposición, entonces ahora, de Carla Funingo, integrante del grupo colaborador del proyecto PICTO, quien nos va a hablar de la dignidad de las personas privadas de la libertad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carla, tenés la palabra. Está silenciada, Carla. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, buenas noches a todos. En principio quería agradecer al doctor Pablo María Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, al doctor Nicolás Laferrier, director del proyecto PICTO, al doctor Eduardo Sodero y a cada uno de los integrantes del proyecto PICTO que hicieron posible, bueno, que yo pueda estar dando esta charla. Bueno, una vez dicho esto, en esta charla centraremos nuestro interés en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad y la determinación del alcance de la prohibición de tortura y otros tratos crueles y degradantes, analizando los criterios elaborados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia a lo largo de todos estos años. Este trabajo es una síntesis de un futuro paper que aún estoy elaborando, en el cual estoy analizando la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el tema del respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, desde sus comienzos, desde el año 1988 hasta la actualidad. Me ha sido de gran utilidad a la hora de comenzar a realizar este proyecto de paper, la base de datos del proyecto PICTO, donde se encuentra centralizada la totalidad de jurisprudencia, que a su vez se encuentra dividida por temas y por años. Bueno, voy ahora a hablar de los derechos vulnerados de las personas privadas de la libertad y los países que fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En las últimas 5 décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido más de 40 casos en los cuales se han vulnerado los derechos de personas que estaban privadas de la libertad, los cuales estos derechos se han vulnerado en el interior de una prisión o un lugar de detención. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos vulnerados son los siguientes: el derecho a la vida, previsto por el artículo 4 de la Convención, el derecho a la integridad corporal, previsto por el artículo 5 de la Convención, la prohibición de esclavitud y servidumbre, previsto por el artículo 6, las garantías judiciales, previstas por el artículo 8, la libertad de conciencia y religión del artículo 12, el principio de legalidad y retroactividad, previsto por el artículo 9, y el derecho a la protección de la familia, previsto por el artículo 17. Los países que han sido condenados por la Corte Interamericana por vulnerar los derechos en el interior de las prisiones fueron Perú, con 12 condenas, Argentina, con 6 condenas, la última fue hace unos pocos días en el caso Fernández Prieto, en el cual se lo condenó a la Argentina por una detención ilegal de 2 sujetos masculinos sin que existía el estado de sospecha suficiente. Luego tenemos Ecuador y Venezuela con 5 condenas, Honduras con 4 condenas, y otros países como Haití, Trinidad, Tobago han sido condenados en 2 ocasiones, mientras que México, Brasil, Guatemala, Barbados, Colombia, Paraguay, Bolivia y Surinam han sido condenados en una sola ocasión. Bueno, voy a definir lo que es tortura. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tortura se constituye por un acto que tiene que constituir 3 elementos para que exista tortura. Que sea intencional, es decir, que los actos sean cometidos intencionalmente, que no sean productos de una imprudencia, que no hayan sido accidentalmente o de un caso fortuito,
que cause severos sufrimientos físicos o mentales, los cuales se determinan al considerar los factores endógenos y exógenos, tales como las características del trato, la duración del método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, los efectos físicos y mentales que estos tienden a causar. Esos serían los factores endógenos. Así también se tiene que tener en cuenta las condiciones particulares de las personas que sufren dichos padecimientos, como por ejemplo el sexo, el estado de salud o cualquier otra circunstancia personal que constituyen los factores exógenos. Bueno, y el tercer elemento es que se cometa con un fin o propósito, como podría ser forzar la confesión de una persona en el sentido deseado por las autoridades. A modo de ejemplo sería lo que ocurrió en el caso Bon Álvarez contra Argentina en el año 2007. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para conceptualizar adecuadamente los diferentes elementos que componen el sufrimiento mental, que es constitutivo de tortura, si bien el artículo 5.2 de la Convención Americana no contiene una definición, la Corte ha creado el concepto de tortura psicológica. En el caso Marisa Urrutia contra Guatemala del año 2003, establece que la tortura psicológica es producida cuando las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas genera una angustia moral de grado tal que puede ser calificada de esta manera. Asimismo, en el caso Cantoral Benavides contra Perú del año 2000, la Corte Interamericana estableció que pueden calificarse como torturas psíquicas aquellos actos de agresión infringidos a una persona que han sido preparados y realizados deliberadamente contra la víctima para suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse o confesar determinada conducta delictiva. En el caso penal Miguel Castro contra Perú del año 2006, la Corte también ha considerado a la violencia sexual contra la mujer como violación del artículo 5.2 de la Convención Americana. En este contexto, la Corte Interamericana ha calificado la violencia sexual realizada por un agente del Estado como un acto específicamente grave y reprochable, dada la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente, que está dirigido a intimidar, degradar, humillar, castigar a la persona que lo sufre, lo que permite su calificación como tortura. Esta calificación, esta violación sexual como tortura, es también el resultado por el trauma que genera para quien la sufre y por el hecho de que se puede tener severas consecuencias y causar un grave daño, no solamente físico, sino psicológico, que le perdura a la víctima durante casi toda su vida. Bueno, asimismo, voy a definir lo que es tratos o penas crueles o degradantes, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha especificado respecto de las condiciones de detención que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Interamericana, toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en una situación de detención compatible con su dignidad humana, lo cual debe ser asegurado por el Estado toda vez que éste se encuentre en posición de garante con respecto a dicha persona, ya que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre estas. A modo de ejemplo, en el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, una sentencia del 20 de julio del 2005, la Corte ha considerado que la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación, luz natural, sin camas para el reposo, ni condiciones adecuadas de higiene, constituye una violación a la integridad personal. En el mismo sentido se ha pronunciado en el caso Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, una sentencia del 2 de septiembre del 2004, la Corte ha considerado que las condiciones de sobrepoblación y la ausencia de una buena alimentación, la falta de oportunidad, de recreación, también son condiciones inhumanas y degradantes que afectan la salud mental,
repercutiendo desfavorablemente en el desarrollo psíquico de la vida y la integridad personal de la víctima. Asimismo, en el caso Loaiza Tamayo contra Perú, sentencia del 17 de septiembre de 1997, la Corte ha determinado que la incomunicación durante la detención y el aislamiento en celdas reducidas, sin ventilación ni luz natural, la restricción a regímenes de visitas, también constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, en el sentido que se ven vulnerado el artículo 5.2 de la Convención Americana. A su vez, en el caso Cantoral Benavides, sentencia del año 2000, se estableció que la incomunicación solo puede utilizarse de una manera excepcional, tomando en cuenta los graves efectos que genera, ya que el aislamiento con el mundo exterior produce en cualquier persona un sufrimiento moral y provoca perturbaciones psíquicas que lo colocan en una situación particular de vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles. Bueno, se puede decir que, en base a lo mencionado anteriormente, que el rol de la dignidad está mencionado por el artículo 5.2 de la Convención Americana, pero no contiene una definición de cuáles son las conductas prohibidas. Y el artículo 2 de la Convención Americana define la tortura, pero no distingue entre tortura física de tortura psíquica. Y tampoco distingue de tratos crueles, inhumanos y degradantes, cosa que sí lo hace la jurisprudencia a lo largo de la Corte Interamericana en los distintos fallos que fuimos analizando. Bueno, a modo de conclusión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde sus primeras sentencias del año 1988 hasta la fecha, se ha pronunciado sobre el tema de integridad y dignidad de las personas privadas de la libertad. Durante sus primeros años de funcionamiento, la mayoría de los casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han referido a esta temática, así como el derecho a la vida, que a la vez ha permitido crear una extensa y detallada jurisprudencia sobre la materia. El derecho a la libertad personal, las restricciones de este derecho y el trato que los Estados dan a las personas privadas de la libertad es uno de los temas de mayor trascendencia actualmente en el ámbito de la protección de los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la dignidad como un uso ampliatorio de los derechos de las personas privadas de la libertad. También se ha pronunciado en otros temas, como por ejemplo detenciones ilegales, la privación de la libertad en estados de emergencia, el derecho de los detenidos a obtener la información acerca de los motivos de su detención, que su situación procesal se resuelva dentro de un plazo razonable, el derecho a recurrir a un juez o tribunal competente, habeas corpus en presencia, habeas corpus frente a situaciones de secuestro. Además, podemos decir que la Corte, dentro del ámbito de la integridad personal de las personas privadas de la libertad, ha dictado numerosas sentencias en base a establecer cuáles son las condiciones de detención y el trato que se le debe dar a las personas privadas de la libertad, poniendo especial énfasis en mujeres y niños. Y ha tomado medidas tendientes a reparar específicamente la violación a la libertad y a la dignidad de las personas privadas de la libertad. Creo que en materia de privados de la libertad, creo que este es un tema que todos los estados tienen una materia pendiente, porque se observa que en Latinoamérica la gran mayoría han tenido condenas desfavorables en esto. Bueno, fue media corta. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Carla, por la exposición. Aprovechamos para contarles además que Carla Fundingo, además de ser miembro del proyecto PICTO, es doctoranda UCA y fiscal en la Unidad Funcional de Instrucción
Juicio número 9 de Lomas de Zamora, especializada en delitos sexuales, grooming y trata de personas. Y además queremos agradecer especialmente la presencia de Eliana González, responsable del área de investigación de la Facultad de Derecho UCA, sede Rosario. Vamos a dar comienzo entonces a las preguntas. Recuerden, mientras los expositores, a quienes ahora les voy a leer las preguntas que ya estuvieron haciendo por el chat, si quieren seguir haciendo preguntas, vamos a estar recibiéndolas. Al doctor Sodero y a la doctora Furingo ahora les voy a leer las preguntas que ya llegaron para que puedan tomar nota y después responderlas. Bueno. Entonces, para el doctor Sodero, más allá de las ideas de Dworkin, ¿siempre se caracteriza la dignidad como un aspecto interpretativo? ¿Se lo vacía de contenido o es posible que sea un concepto con un referente desde el cual juzgar la corrección o incorrección de ciertas interpretaciones? Es decir, ¿hay alguna posibilidad de combinar la perspectiva de la dignidad como perfección con una concepción de esta como interpretativa o ambas son excluyentes entre sí? Bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Creo Hay que... dos preguntas más, no sé si... No, quiere que yo tengo muy mala memoria, te confieso, Estefanía. Si vos me decís 2 preguntas más, por eso nunca podría hacer traducción simultánea, porque sería desastroso, ¿viste? Bien, bueno. Entonces, muy brevemente, le contesto esa inquietud que me parece que está muy buena. Espero no haber transmitido una idea equivocada de lo que yo quería decir. Lo que por ahí me parecía que esto de Dworkin, de concepto interpretativo, la idea de que pueda ser un concepto vacío, que en definitiva decir, bueno, cualquier interpretación sería posible. Esto, por supuesto, Alexis siempre dice, ustedes saben, que una teoría de la argumentación, el sentido de una teoría de la argumentación es excluir algunas interpretaciones como discursivamente imposibles, lo importante es que uno las justifique. Ahora, lo que sí me parece es que decir que es un concepto interpretativo no quiere decir que sea cualquier cosa. Esto es un primer punto. Entonces, eso no es incompatible con la idea de perfección, porque la tesis de la dignidad como perfección humana, de alguna manera en términos normativos, ¿no? Que la dignidad se traduce en un derecho a la perfección, en un deber de perfección, las dos cosas, lo que justifica derecho y también deberes hacia uno mismo y hacia otro, no excluye que uno también pueda hablar de esa perspectiva de la autonomía individual, que también tiene límites, ¿no? Entonces, me parece que digamos, el enfoque, lo que yo traté de poner en el punto es, en primer lugar, que no es un concepto vacío, que vale cualquier cosa. En segundo lugar, que nosotros por ahí tenemos, uno está acostumbrado, por lo menos desde el lugar donde uno se ha formado, a leer la dignidad como desde la teoría de las causas, desde los fines, y de perfección humana, beatitudo, y eso es un modelo, es una interpretación, es un asignarle contenido, ¿no? Pues esto de la hermenéutica, ¿no? Y desde mi posición le asigno un contenido que a veces cuando lo proyecto al derecho me genera un problema, ¿no? Porque es una sobreexigencia, deslegitima el uso de la dignidad. Ese es el punto que más me preocupa, ¿no? Que es lo que por ahí me interesaba que ustedes me digan qué les parece, si eso es una visión equivocada, si es una renuncia al concepto de dignidad en sentido clásico, pero a mí me preocupa también sobre todo que podamos dialogar con el mundo, por decir así. Que yo pueda decir lo mismo que siempre me parece, y tengo algunos chicos que están ahí en la facultad que han sido alumnos acá, yo digo lo mismo siempre en nuestra casa, en la UCA, como en la Universidad Electoral, donde me formé. O sea, el mismo programa doy acá que en la estatal y digo exactamente lo mismo en una facultad que en otra, ¿no? Entonces, uno no puede tener un discurso de dignidad para la UCA y un discurso de dignidad para la universidad pública. Eso es elemental, ¿verdad? Y a su vez, si yo voy a argumentar de la dignidad en términos, a lo mejor como perfección, en tribunales me sacan a los tiros, ¿no? Se entienda lo que vamos. Bueno, no quiero, ¿cuáles serían las otras cuestiones por ahí para... Que me transmitían, que había escrito Estefanía? Te hago en todo caso una pregunta a Carla, como Mejor, para... dale, sí, porque si no Carla se y a tiempo también para descansar ahora. Sí, gracias. Buenísimo. Bien, Carla, entonces,
te hago la primera pregunta que llegó. ¿Qué te parece que agrega la referencia a la dignidad cuando se trata de tutelar los derechos de las personas privadas de la libertad? Es decir, todos coincidimos que la tortura está mal. ¿Por qué hace falta hablar entonces de dignidad para reforzar algo que de por sí genera rechazo? Yo lo que considero que más allá de que la dignidad obviamente que se tiene que respetar, creo que lo que pasa en todos los estados que han sido condenados, que son casi todos en Latinoamérica, es que si bien se tiene que respetar, no se respeta. Entonces, lo que está haciendo la Corte Interamericana, que me parece que es gran... su jurisprudencia es establecer y sancionar específicamente todas las violaciones que se están provocando. No sé si te contesté la pregunta. Bien. Gracias, Carla. Entonces, para el doctor Sodero, Sí. si la dignidad se identifica como autonomía, ¿cuál sería su especificidad que la diferencia de la libertad y cómo encontrar esos límites que requiere la autonomía? Muy bueno. Bueno, es que la libertad tiene una relación de mutua implicancia con la autonomía, ¿no? En última instancia, la autonomía, Alexis dice, la autonomía justifica la dignidad justifica la autonomía, hace una especie de círculo, volvemos a lo del círculo hermenéutico, ¿no? En definitiva, cuando uno busca los términos a través de los cuales define la autonomía, es más, tanto las Cortes Supremas como los autores hablan de que la autonomía consiste en la libertad para elegir el propio plan de vida, pues cómo me desarrollo yo como persona, ¿no? Inclusive también es cierto que la libertad es una nota propia digamos, de nuestra humanidad, ¿no? De nuestro ser racional, con lo cual ahí estamos hablando de una relación inseparable, ¿no? Y por otro lado, me parece que esto de, perdón, la segunda parte era ¿Cómo sobre el encontrar contenido. esos límites que requiere la autonomía? Ah, bien. Bueno, eso es realmente el tema, el punto, ¿no? El punto central sobre los límites impuestos por la dignidad a la autonomía individual. Por supuesto que ahí, fíjense, yo pensaba varias cosas. Cuando Raz habla de los derechos hacia uno mismo, que también es algo que encontramos en Kant, cuando él dice, ¿no? Por ahí sorpresivamente que hay un derecho, la suma de los derechos, las obligaciones, los deberes hacia uno mismo es mens sana in corpore sano. Bueno, mira lo que dice Kant, ¿no? Pero que en definitiva él habla de esos deberes hacia sí mismo, establece ese. Raz dice cuando habla de los deberes hacia uno mismo, no permitir que nos traten como niños o nos reduzcan a la categoría de objeto, algo que ha sido interesante, por ejemplo, para el debate sobre la indignidad de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Y esto es un tema sumamente interesante. Y la cuestión de las opciones autodestructivas, la negación del ser. Ahí sí podemos usar la evidencia, ¿no? En definitiva, fíjense que hay un dato de la evidencia que sí me parece que por ahí no incurre en el riesgo de la cuestión del intuicionismo o del dogmatismo, esto de la evidencia de que la persona, supongamos, es religiosa, tiene una dimensión religiosa. Para algunos puede no ser evidente, ¿no? Pero es evidente que lo bueno de hacerse, el mal de evitarse, y puede ser que ese primer principio práctico sea evidente. Ahora, lo que también es evidente es que la negación de la propia, digamos, que la autodestrucción es irrazonable, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos, o la destrucción del propio ser o del ser del otro, ¿no? Ni hablar, digamos, por eso es tan, digamos, inconcebible que alguien pretenda defender racionalmente la manipulación genética, la eugenesia, la eutanasia, ¿no? Que me ayuden a suicidarme, como Purdy versus Reino Unido. ¿Se acuerdan de esa idea del último acto de la Cámara de los Lores que escribe Finis un artículo? Es decir, la opción autodestructiva. Después aparecen las zonas grises, a pesar de que para muchos puede parecer que no, ¿no? La drogadicción es autodestructiva. Ahora, entonces ahí fíjense cómo nos sigo manejando en la cuestión de los casos
podríamos hablar casos en términos de hard, ¿no? Zonas claras de acciones que están prohibidas y zonas de penumbra, ¿no? Donde ahí incide nuestro plan de vida, nuestras concepciones culturales inclusive. No sé si eso alcanza a repetir, a responder. Yo creo que hay un núcleo que sí, la dignidad son acciones concretas que están obligadas o prohibidas, ¿no? Eso de los bienes humanos básicos define, yo estoy obligado a estudiar, estoy obligado a la sociabilidad, si no pensemos en los efectos que ha significado para nosotros. ¿Por qué es tan lindo esto de encontrarnos? Porque tenemos a nadie le sirve estudiar 8 meses de dignidad para no compartirlo con nadie, ¿no? Entonces hay exigencias de la naturaleza humana que todas las sentimos, y que es irrazonable negarlas, ¿no? Pero bueno, esto da para largo, ¿eh? Es un tema interesante. No sé si alcanza a responder lo que me habían planteado. Entiendo que sí, excepto que, bueno, quien formuló la pregunta quiera preguntar algo más, creo que está respondido. Entonces vamos con una pregunta para Carla. ¿Han tenido impacto en la jurisprudencia interna argentina las sentencias de la Corte Interamericana contra Argentina? Sí, ha tenido impacto. Nosotros, el último caso fue el caso Fernando Prieto, que fue hace unos días atrás, que fue condenado en nuestro país. Fue una detención ilegal de 2 personas y, bueno, la Corte sancionó a nuestro país porque consideró que había sido llevado mal el proceso y no existía ese estado de sospecha necesario como para hacerlo. Obviamente que cada sanción que recibe nuestro país es un planteo que nos tenemos que hacer de que algo en la justicia también está fallando. Porque ya 6 condenas es bastante, me parece, para un país que estamos en democracia. No sé si lo contesté. Muchas gracias, Carla. Vamos entonces con una pregunta para el doctor Sodero. En casos como las violaciones de dignidad de las personas privadas de la libertad, la noción de dignidad apunta sobre todo proteger el valor inherente a la persona y no tanto a la dimensión de autonomía. ¿Coincide con esa interpretación? La ¿Y no dignidad tanto como a? autonomía. Ajá. ¿Qué? Perdón, ¿cómo es el comentario? En los casos de personas privadas. En caso como las violaciones de dignidad de las personas privadas de la libertad, la noción de dignidad apunta sobre todo a proteger el valor inherente a la persona y no tanto a la dimensión de autonomía. ¿Coincide con esa interpretación? La dignidad como autonomía aparece en casos más recientes como Artavia Murillo. Claro, bueno, fíjense que Artavio Murillo es justamente la negación del ser, ¿no? Que este es un poco el problema que hablábamos hoy, que es un problema antropológico, que está antes que lo de la dignidad, ¿no? Es la definición. Y yo creo que en el caso de las personas privadas de su libertad, siempre hay un espacio de la dignidad como autonomía que debe protegerse, ¿no? Inclusive, fíjense, uno de los casos paradigmáticos de violación a la dignidad humana en cuanto a sus manifestaciones, ¿no? Por eso siempre me parece interesante esto de que la dignidad no es un derecho, sino la fuente. Cuando la Corte, en el caso Desi, del año 95, ¿se acuerdan? Sobre la inviolabilidad de la correspondencia de los presos, dice, bueno, acá hay una invasión a un espacio privado de las personas, único modo de resociabilizar, en el momento que no había correo electrónico, no había celular, no había nada, que tengan que la correspondencia entrar abierta y cerrada. Esto es un espacio ininvadible, diríamos así, si me permiten la expresión, ¿no? Así que, por supuesto que se limita, la persona privada de detención está en ese espacio de la restricción de sus libertades, pero conserva un espacio infranqueable, por supuesto, de dignidad humana, que genera derechos, ¿no? Me acuerdo alguna vez me tocó en una feria estar en un tribunal donde había corpos correctivos de personas que no tenían acceso al agua, ¿no? Entonces, o que estaban en un encierro en la oscuridad desde hacía 15 días. Que esto en definitiva es aquello de que la dignidad no la pierdo por lo que hago, ¿no?
aquello de que cuando la Corte, cuando cuando el artículo 1 de la ley fundamental dice la dignidad es intangible, hay dos lecturas. Lo dice, por ejemplo, Horst Dreyer. La primera es que la dignidad no se puede perder, que una descripción empírica, de alguna manera, ¿no? Te pueden hacer lo que quieras, pero vos seguís siendo digno. No sé dónde lo leí por ahí, lo dice Spemann en un trabajo, dice que hay dos momentos que patentizan esto. Dice, Jesús en la cruz, ¿no? El momento máximo de humillación para una persona en su corporeidad y el momento de mayor gloria del Señor en la cruz, ¿no? Entonces, y después, bajando a un nivel menos evangélico, dice la escena de el rey Lear, cuando Kent le dice que él lo quiere servir, a pesar de que lo han abandonado todos, porque veo algo en su rostro, que me admira. Veo a master, dice por ahí, ¿no? En definitiva, veo una dignidad. En definitiva, nosotros no perdemos nuestra dignidad por nuestros crímenes. También, ¿no? Esto también es interesante de verlo, ¿no? Hay que ver lo que hacía, no, hoy estoy en Pastor, ¿no es cierto? Por ahí, siempre por a veces las referencias están buenas. Yo pensaba, vieron que el domingo, cuando uno se mete con escribir algo, está todo el día pensando en eso, ¿no? Y vieron, la lectura del domingo fue dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo recuerdo un obispo muy viejo que había acá en Santa Fe hace muchos años, se llamaba Saspe, Monseñor Saspe. Yo estaba en el colegio, estaba en la primaria. Y él decía que nunca me voy a olvidar, esa lectura había que interpretarla de la siguiente manera. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero que el César no tome lo que es de Dios, ¿no? Y esta idea de lo sagrado de la persona humana que no puede ser invadida por el poder. Entonces, aún la persona reducida a una condición de detención sigue siendo digna en el sentido de lo supremo, a pesar de que nos cueste tanto, ¿no? Y a pesar de que esa persona haya negado su propia posibilidad de tener más ser, con esto de realizarse, como lo sabemos nosotros, de potencia y acto, somos más personas en el sentido no ontológico, ¿no? Más santos, mejores, si tenemos más bienes. Por eso me parece que es importante, y por eso está buenísimo el tema que eligió Carla, porque si hay un lugar que patentiza la violación a la dignidad, el riesgo de pérdida de conciencia de dignidad, es la persona en situación de detención o en situación de calle, ni hablar, ¿no es cierto? También. Por eso la proporcionalidad que la tenemos en el proyecto de investigación es uno de los corolarios metodológicos, a pesar de tener un nombre desprestigiado, ¿no? Porque es verdad. Es decir, hoy en la teoría constitucional, hablar de razonabilidad no es bien visto, porque se dice, no, escúchame, de lo que hablamos hoy es de proporcionalidad, ¿no? Y hay reglas, hasta tener una fórmula del peso, si querés, Entonces no me hablé de razonabilidad porque te estás perdiendo la proporcionalidad. Ahora, cuando hablas de proporcionalidad te dicen, no, eso no me gusta, porque eso es el consecuencialismo, eso es lo que niega la Iglesia en la Veritatis Splendor, pero no es eso lo que se niega en la Veritatis Splendor. Entonces, esto también es interesante. La proporcionalidad es un modo justificado de resolver los problemas de... Me parece que creo que hubo un problema con la conexión del poder, ¿no? Sí, me parece que sí. Las preguntas que quedaban eran para el doctor Sodero, así que... Un segundo de vuelta. Ya hablé demasiado, me parece, disculpen, pero no sé lo que estaba diciendo. Igual, puedo releerle la pregunta. Igualmente, las preguntas que siguen son para usted también. Bueno, no, pero no quiero aburrir a los demás. Pero no sé qué era lo que estaba por decir y se me cortó la transmisión. Andás a ver qué ahora pasa. Bueno, no importa. Me estoy poniendo viejo y me olvido las cosas que tengo que decir. Así que bueno, disculpen que no cerré la idea cuando se colgó la transmisión. No sé si quería... Sí, Vamos Estefanía. entonces a la pregunta que sigue. Bueno, ¿cómo no? Sí, en base a las ideas de Alexis, si entendemos a la dignidad como un derecho y de acuerdo a la técnica de la ponderación, ¿existe la posibilidad de que haya derechos que estén por encima de la dignidad?
Bueno, no, lo que pasa es que él no dice que la dignidad sea un derecho, por ahí tiene 2 trabajos que son los que habría que consultar, ese Derecho Humano y Metafísica, que está en un librito que salió publicado con un muchacho de España, que hicimos las traducciones, se llama La institucionalización de la justicia, la segunda edición, está una traducción de ese artículo, y después hay uno que él publicó en el 2015, que se llama Dignidad y Proporcionalidad, ¿no? Donde habla de la dignidad como regla, dignidad como principio. Se pregunta si la dignidad es un valor absoluto, un principio absoluto o relativo, ¿eh? Y él llega a decir, bueno, el único modo de compatibilizar la dignidad con la proporcionalidad es que entendamos que es relativo, pero fíjense bien, lo que Alexis dice claramente es que gracias a la proporcionalidad, si uno lo lee bien digamos, porque a veces puede ser confuso lo que él dice, ¿no? La proporcionalidad permite salvar la dignidad como principio, justamente, ¿no? La proporcionalidad permite salvar la dignidad como principio y su inviolabilidad. Si yo restrinjo un derecho, proporcionadamente no ofendo la dignidad de quien estoy, digamos, limitando su libertad, por decirlo gráficamente, ¿no? Por eso es que la dignidad no es un derecho. Y es más, solo se materializa y se entiende en derechos. Lo que hay es el derecho al trato digno, supongamos, ¿no? Cosa que sabemos bien, vivienda digna, etcétera, trabajo, condiciones dignas de labor, cárceles sanas y limpias, ya que estamos con las cárceles, pero me parece a mí que es importante la terminología, ¿no? Porque aparte del sentido de la dignidad no es ser un derecho. Y es un concepto difícil por eso y abstracto a veces, ¿no? Porque no se entiende sin los derechos concretos. Ahí está un poco el tema. Lo que estaba diciendo hoy era la cuestión de las personas en situación de calle, que justamente ese es otro ejemplo de violación de la dignidad, me vino a la cabeza mientras hablábamos, ¿no? Cuando hay omisión de atender la dignidad de esa persona, el caso Quispe. Bueno, es así. Esto está bueno, las acciones positivas. Sería eso. Bueno, eso es más lo que tengo que decir sobre eso, como diría Forrest Gump en sus discursos. Vamos entonces. La dignidad como autonomía y como señorío de la persona no permite una proyección mucho más amplia y con muchas más posibilidades de tener amplitud académica que la hipotástasis que plantea Santo Tomás. Esto como comentario. Bueno, interesante para escucharlo. A ver si, no sé si se habilita el micrófono para las preguntas. Yo no tengo mucho para agregar, ¿no? Para no cansar sobre lo que ya dije, pero a mí me parece importante que si uno quiere ser fiel a Tomás de Aquino, por ejemplo, que no hace falta que digamos su autoridad, no hay que olvidarse que el mismo Tomás hablaba de qué puede prohibir el derecho, si el fin del derecho va a ser inducir los hombres a la virtud, es cierto, ¿no? Pero las prohibiciones del derecho solo en lo que es posible, lo necesario para la vida pacífica. Esto es importante y es una cosa que a veces, por eso la objeción del paternalismo muchas veces, ¿no? Vieron que le hablan las famosas teorías del perfeccionismo moral, que digamos, como tienen parte de razón, terminan siendo absolutistas en sus conclusiones, fuera la moral, fuera de mi vida, diría. Entonces no puede ser eso. Nosotros tenemos que afirmar la presencia de una dimensión moral del derecho en forma de principios, fundados en la dignidad, pero sin olvidar que estamos en el campo del derecho. Sin olvidar que estamos en el campo del derecho. Bien, la que sigue. ¿De qué manera puede utilizarse el concepto de dignidad humana desde la naturaleza para proteger jurídicamente la identidad de la persona de los argumentos de la ideología de género? Bueno, eso me parece también muy bueno como pregunta, ¿no? En primer lugar, algo aludí de alguna manera ante estas tendencias, bueno, hablo de mi provincia casualmente, ¿no? Con una ley de educación, porque en el fondo, ¿cómo inducimos a los hombres a la virtud? A través de 2 modos, la educación y las sanciones penales, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es revelador en 2 instrumentos jurídicos. Uno, FAL, cuando dicen queremos hacer un precedente útil, queremos enseñarle a la gente que tiene el derecho a abortar, un fallo, el peor fallo de la historia de la Corte Argentina, y bueno, pero dice eso, ¿no? Precedente útil, por un lado. Y después, la famosa idea que está puesta 3 veces, creo, si no me falla la memoria, en el fundamento del Código Civil y Comercial,
hablo del valor pedagógico de la ley, ¿no? Y me acuerdo que Tomás decía por ahí, no me acuerdo dónde, que el mayor problema de la ley injusta no es, el principal problema de la ley injusta es que ofusca el juicio moral de las personas, ¿no? La gente toma por correcto lo que la ley dice. Entonces, bueno, yo me fui, a lo mejor me quedé pensando en esto con Artavia Murillo. Voy a empezar a parecer que estoy muy mal de la cabeza y que no tengo dignidad porque no puedo usar mis facultades, pero originario, ¿me podés repetir? A ver si se me escapa algo ahí, Estefanía, perdón, ¿no? ¿De qué manera puede utilizarse el concepto de dignidad humana desde la naturaleza para proteger jurídicamente la identidad de la persona de los Y lo del argumentos? género. Bueno, entonces, justamente la identidad, la famosa ideología de género, ¿no? Se aprovecha de un reclamo de la dignidad, que es la igualdad entre el varón y la mujer, de su igualdad de oportunidades, para pasar a hablar de la autocreación, ¿no? Que esto es un poco el punto, ahí donde nosotros nos parece difícil de aceptar el concepto de autocreación. La negación de la naturaleza es un absurdo. La negación de la naturaleza es un absurdo. Entonces, a mí me parece que ahí es donde aparece el campo mínimo de funcionamiento, donde sigue siendo legítimo hablar de naturaleza. Y donde es antidemocrático, intolerante y contrario a la dignidad humana, que se imponga esa opción, sistemáticamente. Digamos. Eso es lo que nosotros debemos defender, porque forma parte de nuestro derecho a nuestro propio plan de vida, ¿no? Forma parte de nuestra dignidad humana que yo elija el modo como me educo. Forma parte de mi dignidad humana que no me imponga su modo de pensar. Ese es contrario al hecho de, ¿se acuerdan lo de Rawls del razonable pluralismo? El hecho del razonable pluralismo, ¿no? O sea, también aprovechemos nosotros ese argumento, razonable pluralismo. Porque si no, lo que pasa es que a veces se nos dice que lo decimos autoritariamente. Nosotros tenemos que ir con las verdades, y la verdad es la ideología de género es una ideología, busca el poder como tal. Que detrás de eso exista la reivindicación de que la mujer tiene derecho a desarrollar su propio plan de vida con independencia y ataduras de la cultura que sean artificiales, pero estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que Bradwell versus Estado de Illinois es, diría un amigo mío egresado a la UCA, infumable, ¿no? Cuando dice que el más elevado destino de la mujer es cumplir con los nobles y benignos oficios de esposa y madre, esa es la ley del creador. Por supuesto que se la damos en bandeja a quienes quieren hablar de que eso es un naturalismo, como decía Eli, eso es el ejemplo del mal uso del derecho natural. Por supuesto que Eli, democracia de confianza, no es un naturalista, ¿no? Pero nosotros, digamos, no es todo tan pendular, o soy ideología de género o la mujer es para la esfera doméstica. Me parece que es una cuestión de argumentación, no sé si se entiende el punto al que voy. Y reivindiquemos nuestra dignidad humana y decir, no me impongan eso, no estoy de acuerdo. Y te doy las razones, ¿no? Lo que pasa es que se usa el argumento de la mayoría. Te lo votan en la legislatura, ¿no? Entonces el famoso sucedáneo moral, el sucedáneo discurso moral, la regla de la mayoría. Bueno, ahí tenemos el problema del control de constitucionalidad. Vamos a ver. Por eso necesitamos una herramienta de dignidad que puedan usar los jueces. Eso es importante. Bien, y para cumplir con los tiempos e ir finalizando el encuentro de hoy, cerramos con la última pregunta, que es, teniendo en cuenta el concepto de dignidad que usted propone, ¿es legítimo que el Estado prohíba la actividad de lanzamiento de enanos para entretenimiento como ocurrió en Francia y en algunos estados de los Estados Unidos? Está muy bueno eso, el famoso ejemplo del lanzamiento de enanos, ¿no? La idea de no, digamos, que la persona no es totalmente libre para disponer de sí mismo al nivel de que niegue su, digamos, ahí aparece la idea kantiana, ¿no? De la reducción al objeto, la objetivación, la cosificación de la persona. A mí me parece que eso es una medida interesante, que es posible esa medida de restricción al ejercicio de la libertad. Cuando, como podríamos, fíjense que la dimensión de la cosificación de la persona, su reducción desde su jerarquía a la cosa, es algo que hasta es evidente
cuando hablamos, ha cambiado hasta el paradigma de la publicidad, ¿no? Hasta el paradigma de la publicidad, la mujer objeto, tampoco, ¿no? Entonces, en esa lógica de la persona que por razones de plata quiere vivir, tiene que vivir de algo y vive de, suena horrible, ¿no? Del enano de que lo tiran por el cañón, que es el ejemplo famoso de todos los autores que hablan sobre dignidad humana, ¿no? Podemos prohibir eso y pareciera que se puede. Que es la reducción del hombre a una cosa, ¿no? Degradarlo, ¿no? Entonces el concepto de dignidad, cuando la persona se torna en objeto de la burla, ¿no? Bueno, pero da para hablar un rato largo, que son las 8:30 sobre eso y me van a matar, ¿no? Pero si arrancamos con el caso de los cañones, podemos terminar en cualquier lado. Pero está bueno, es un ejemplo clásico que bueno, seguro que puede incorporarse en una parte de, cuando hagamos un proyecto común sobre la dignidad en los tribunales internacionales, que puede ser la tercera etapa de esto, lo tenemos que, y en derecho comparado lo podemos meter, ¿no? En ese caso. Bien, bueno, si queda algún tema, lo vamos a tratar en el próximo webinar, que los invitamos a estar atentos a la publicación en las redes sociales de la Universidad Católica de la Facultad de Derecho. Vamos a estar dando los datos para inscribirse, para que puedan también acompañarnos en el último del año. Les agradecemos a todos por la participación, por habernos acompañado hasta esta hora. Y bueno, los esperamos en el último ciclo de este año, en el mes de noviembre. Muchas gracias a todos.